Amén. Buenos días. Wow, qué tiempo tan hermoso que tuvimos ahora. Amén. Creo que poderoso en el Señor. Amén. Stanley Milgram, un psicólogo norteamericano, hace un experimento al que le llamaron el experimento de Milgram. Este hombre está midiendo la razón por la cual hay personas que tienen una obediencia extrema. Ustedes han visto, y de hecho se les llama así, a estas personas que de pronto militan en un grupo subversivo y de pronto tienen que se pueden ponerse un chaleco de bombas e inmolarse. ¿Sí? ¿Y por qué estas personas tienen esa capacidad o más bien esa determinación de obedecer desde esa perspectiva? O sea, porque convengamos algo. Si a ti te dicen, ven, ponte este chaleco y te vas a la plaza de la aduana y te vas a inmolar allí para que mates qué sé yo, a todo el que esté por allí, ¿cuántos de ustedes dirían, pues, yo lo hago? Es como medio absurdo el asunto, ¿verdad? Pero aún así vemos que hay gente que son capaces de montarse en un avión y estrellarlo contra unas torres. O de montarse en un avión simplemente para estrellarlo. O simplemente inmolarse. O personas que saben que lo que les están pidiendo hacer los va a llevar a la muerte y aún así lo hacen. Entonces este hombre, Stanley, hace este experimento para comprobar de que en nosotros hay una predisposición, cierta predisposición que tiene que ver con algunos rasgos de nuestro carácter. Algunos tendemos a ser más obedientes que otros, o más bien algunos tendemos a ser más desobedientes que otros. El experimento fue muy sencillo. Colocaron a 3 personajes, cogieron un grupo control y agarraron a 40 personas y algunos de ellos les pusieron el papel de estudiantes y a otro el papel de maestros. Había alguien que estaba haciendo como todo el proceso contensivo, era la persona que estaba haciendo el control del programa y se supone que era el experimentador, era precisamente este psicólogo. ¿Cuál era el experimento? Que si el estudiante tenía un error en una serie de cosas que le estaban enseñando, el maestro podría aplicarle un castigo que era a través de un aparato electrónico que le daba una descarga eléctrica. Ahora, esta descarga eléctrica realmente no se la estaban dando. Todo era un experimento para medir la capacidad o más bien la disposición de estas personas de obedecer a una orden como esa, porque implicaba infringirle daño a otra persona. Y entonces en este tablero que les dieron, un tablero con una serie de botones que decían cuál era la intensidad del voltaje que le iban a dar, que era desde los 15 voltios hasta los 450 voltios. Y entonces si el maestro que tenía este tablero, si el estudiante cuando se le hacían las preguntas fallaba, le aplicaban entonces según lo que iba pasando. Y entre más fallara, más voltaje le aplicaban. Resulta que algunas personas, al darse cuenta y para hacer el experimento más real, aquellos que estaban haciendo de estudiantes estaban en otra habitación y gritaban. Ellos no le estaban pasando corriente, pero ellos gritaban cuando les pasaba supuestamente la corriente. Y dependiendo de eso hacían todo el show, ¿no? Se encontraron que un número de estas personas decidieron no seguir haciéndolo porque les empezó a generar tensión. Y obviamente dijeron, pues yo no lo voy a aplicar esto. Mas, sin embargo, el experimentador lo que les decía cuando alguno de los maestros decía, no lo voy a hacer, le decía, tienes que hacerlo. Le daba ciertas órdenes que eran sugestivas. El experimento hay que acabarlo, tienes que hacerlo, tú haces parte de este experimento, te pagaron por él, porque además les habían pagado por el experimento. Así que comprobaron que de estas personas hubo un porcentaje de los 40 que incluso llegaron a aplicarle los 450 voltios a las personas que estaban allí como estudiantes. Y la pregunta del $1.000.000 entonces es, ¿qué hace que uno finalmente diga, no lo voy a hacer, no importa lo que quieras hacer, pero otros se atrevan a infringir ese nivel de daño a otras personas? Y lo están haciendo porque finalmente están obedeciendo una orden. La orden podía ser sugestiva, la orden podía ser mediada efectivamente porque se les había pagado por eso, pero al fin y al cabo lo estaban haciendo. Entonces descubrieron algunas conclusiones que se sacaron de este experimento y concluyeron que cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Es decir, tú me lo estás mandando a hacer, yo lo hago, eso es problema tuyo. Yo estoy cumpliendo una orden.
Y esa es una razón por la cual algunas personas obedecen. Su conciencia deja de funcionar. Número 2, los sujetos son más obedientes cuando menos han contactado con la víctima y cuando más lejos están de ellos. Así que cuando yo no estoy viendo a la persona que le estoy infringiendo de pronto daño o con la que tengo que aplicar una orden como esta, no me importa, yo no lo conozco, no es problema mío. Y es un poco lo que hacen con la gente de Medio Oriente y Norteamérica. Les imprimen la idea de que son sus enemigos, de que ellos están haciendo daño a la humanidad y al final eso es lo que termina motivándolos. Número 3, los sujetos con personalidades autoritarias son más obedientes que los que no son autoritarios. Miren eso. Personas más autoritarias tienden a ser más obedientes. Clasificados así esta es una clasificación que se les da tras una evaluación de tendencias fascistas. O sea que las personas autoritarias tienen unas tendencias fascistas. Número 4, a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Entre más cerca estés con la autoridad, eres más obediente a ellas. Eso implica que entre más cerca estemos de Dios, entonces más obedientes vamos a tender a ser. Siguiente, a mayor formación académica, menos intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. Así que aquellos que creen saber más que todo el mundo, obedecen menos. Y hay más rebeldía en el corazón porque creen saber más que todo el mundo. Siguiente, personas que han recibido una instrucción de tipo militar o como severa disciplina son más propensos a obedecer. Ciertamente los militares son más obedientes, ¿cierto? Aunque de pronto respeten menos, pero hay un mayor nivel de obediencia. Hombres y mujeres jóvenes obedecen de igual manera. Así que eso es mentira, es que los hombres son más obedientes o desobedientes o que las mujeres son más obedientes o desobedientes. Todos por igual. Y finalmente, el sujeto siempre tiende a justificarse a sus actos inexplicables. Y ahí me quiero detener. Todos tendemos a justificar lo que bien hacemos o lo que mal hacemos o lo que no hacemos, lo justificamos. Todos tenemos una excusa para decir que somos obedientes sí o no. Hechos capítulo 5, y vamos a ponerle fundamento a esto que acabo de decir. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Yo voy a leer en la traducción PDT. Dice, los soldados llevaron a los apóstoles ante el consejo y el sumo sacerdote les dijo, les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre. Se estaban refiriendo a Jesús. Pero claro, siguen en la misma y han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas. Ustedes que están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Ellos habían llegado al concilio y en el concilio estaban acusando a todos los del concilio de que eran los culpables de la muerte de Jesús. Versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Otra versión dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y esa verdaderamente tiene que ser una consigna en nosotros los cristianos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ojo acá. Y cuando dice obedecer a Dios antes que a los hombres, eso nos incluye a nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos más obedientes, como decía el domingo pasado, a nuestros propios deseos, a nuestras propias concupiscencias, a nuestras propias necesidades y placeres que a Dios mismo. Y hemos venido tratando durante todo este tiempo, porque hoy estamos haciendo el cierre de esta serie, de que al fin y al cabo la obediencia parte del conocimiento de la verdad de Dios. Porque lo primero que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón es que al verdaderamente cambiar las verdades de Dios por las mentiras que nosotros nos creemos o fabricamos, tendemos a hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero dejamos de lado lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y vuelvo al experimento de Graham. Lo que terminamos haciendo es justificando nuestras conductas. Y por eso no obedecemos. Y Dios finalmente lo que quiere llevarnos es a un nivel de obediencia extrema. Si así, como hay personas que son capaces de inmolarse por una cosa que ni siquiera ellos entienden, ni tienen razón de ser ni justificación, ¿cuánto más deberíamos nosotros ser obedientes al extremo con Dios? Génesis capítulo 22 es el capítulo de la Biblia por excelencia que tiene todas las formas de adoración que existen. Y ahí encontramos al hombre de la obediencia más extrema,
después de Jesús que existió en la tierra. Porque podemos entender que la obediencia de Jesús fue extrema. Porque ¿quién de nosotros iría a la muerte sabiendo exactamente lo que le va a pasar? ¿Quién de nosotros se prestaría para que lo crucifiquen? ¿Quién de nosotros realmente haría lo que hizo Jesús? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero Abraham, al que es conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, también tuvo una obediencia extrema. Y yo quiero que me acompañen ahí a Génesis capítulo 22 y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y aquí vamos a sacar unas conclusiones para aterrizar todo lo que Dios ha venido hablando en este tiempo. Génesis capítulo 22, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 1 dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno de los que yo te mostraré. A ver, convengamos, ¿quién de nosotros iría a quemar a su hijo? O sea, si a ti hoy te dicen, mira, agarra a tu hijo, a tu único hijo, o a uno de tus hijos, y lo vas a quemar. Porque eso fue lo que le pidieron a Abraham. ¿Ok? Literalmente ve y móntalo en un altar y quémalo. No sé cuántos de ustedes se atreverían a hacer eso. Ojo acá. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Además lo puso a cargar la leña. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham su padre: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero de la ofrenda? Yo creo que el pelado ya se estaba como oliendo que algo raro estaba pasando, ¿no? Estaba el fuego, estaba el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero que vamos a quemar? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegó al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Yo me pongo a pensar, mientras que eso pasaba, Isaac, ¿qué estaría pasando en la mente de Isaac? Isaac no era un niño chiquito. Se cree que Isaac debía tener más o menos unos 12 años en ese momento. O sea, a los 12 años, espérate, a los 12 años, un niño patalea, ¿no? Y se está viendo que su papá se volvió loco, un niño patalea. Pero este pelado, la Biblia no dice que hizo nada. O sea, lo tuvo que montar, atarlo en el altar y levantar el cuchillo. Hasta ese punto, ¿qué estaría pensando Isaac? O sea, que si ustedes me preguntan, Isaac era tan o más obediente que su papá. Porque se necesita mucha obediencia para quemar a tu hijo, pero se necesita más obediencia para dejarte quemar. ¿Ok? Así que, tremendo, ¿ah? Versículo 11. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No le hagas nada. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto, dice la gente. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham del cielo. Y el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes
conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es lo que yo llamo una obediencia extrema. Esta es una historia, yo creo, digna de contar. ¿Cuántos de nosotros haríamos algo como eso? Y yo quiero que analicemos un poquito este texto rápidamente, porque lo primero que pasa en esta historia es que Abraham escucha la voz de Dios. Porque cuando Dios lo llama, él inmediatamente dice, sí, Señor, aquí estoy. Él escuchó la voz de Dios. ¿Se acuerdan que hemos venido todo este tiempo hablando de 4 cosas que necesitamos para obedecer? Primero, escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios. Segundo, internalizarla, recibirla, hacerla propia. Lo tercero que tenemos que, hacerla propia. Lo tercero que tenemos que hacer es internalizarla, hacerla significativa en nuestra vida y finalmente, cuarto, obedecerla. Pero tenemos que empezar por escuchar la palabra. Y quiero decirte en esta mañana que una de las principales razones por las cuales nosotros no obedecemos es porque no escuchamos. ¿A cuánto les pasa que son así de acelerados que le van a mandar a hacer un mandado y no han terminado de darle la instrucción y ya salieron corriendo? Y después llegan a algún lugar y dicen, ¿qué fue lo que me dijeron que tenía que hacer? Porque finalmente no hay claridad con la dirección que está dando el Señor. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La instrucción de Dios. Ahora tú puedes decir, a mí me cuesta recibir la instrucción de Dios. La palabra en Hebreos capítulo 8 dice que el Señor colocó la palabra en el corazón y en la mente del hombre para que no tengamos la excusa de decir está fuera de mí. Es decir, que aunque tú nunca hayas leído la Biblia, Dios ha puesto moralidad en la mente y en el corazón del hombre. Y tú y yo sabemos exactamente lo que está bien y lo que está mal. Tú no necesitas leer la Biblia para saber que hay cosas que están mal. O no necesitas leerla para saber cuáles son las que están bien. Dios ha puesto su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para que no tengamos la excusa de que está lejos de nosotros. Lo segundo que quiero anotar ahí es que cuando Abraham recibe la orden, no la cuestionó. Este man no dijo, espérate Dios, barájamela más despacio. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Sí? O no entiendo. O ¿estás seguro que lo que me estás pidiendo? ¿No será que se te aflojó algún tornillo celestial me estás pidiendo que mate a mi hijo? Porque espérate, si eso hubiese pasado en el Nuevo Testamento diríamos, ok, tienen de alguna manera el modelo de Jesús, las enseñanzas y el modelo de Jesús, pero Abraham, con decirle que Abraham ni siquiera era cristiano. ¿Me explico? Porque Abraham era de Ur de los Caldeos, él ni siquiera era judío. Es decir, el pueblo judío no existía en esa época, ¿no? Ni para decir era que escuchó la historia, había una referencia cultural, no. O sea, que alguien de la nada te pida eso. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Y este hombre no cuestionó a Dios. Ahora, él hasta este punto había visto los milagros de Dios. Porque su hijo Isaac fue un milagro. Había visto a Dios actuar en diferentes momentos de su vida. Y él creía más por lo que había visto en su vida. Y ahora cantábamos, ¿cómo no voy a creer si yo he visto tus milagros? Si yo he visto las cosas que has hecho en mi vida. ¿Y por qué si nosotros tenemos la evidencia sobre la cual podemos juzgar, entonces nos cuesta trabajo creer lo que Dios dice? Este hombre no cuestionó y a mí eso me parece teso. Lo tercero que quiero anotar es la diligencia de Abraham para obedecer, porque ¿quién se levantaría temprano si le dicen, ve a matar a tu hijo? Y este hombre se levantó temprano. Yo le mamaría gallo el día. Me levantaría al mediodía. Sí, no encuentro leña. Y a mí me pasaran no sé cuánto tiempo para siquiera pensar en obedecer eso. Pero dice que se levantó muy de mañana a cortar la leña. Tú sabes que te levantas temprano a cortar la leña sabiendo que con esa leña vas a quemar a tu hijo. Y no vamos a decir que Abraham no amaba a su hijo. Para Abraham ese hijo era una promesa cumplida. Era lo mejor de su vida. Era el hijo que había estado esperando por 25 años, el hijo de su vejez. Abraham amaba a su hijo, pero aún así fue diligente a lo que Dios le dijo. Lo segundo, lo siguiente que quiero anotar es que no dudó
de la decisión de obedecer, ni un segundo lo dudó. Tuvo 3 días. 3 días de camino hasta el monte Moriah. En 3 días cualquiera se arrepiente. De pronto tú sales determinado a hacer y a obedecer, pero si tú lo empiezas a pensar bien, porque de pronto en caliente uno arranca, ¿cierto? Empujado uno arranca. Pero de pronto cuando te dan tiempo de pensarlo mejor, tú sabes, caminando con tu hijo pensando en la última vez que voy a verlo. ¿Y qué estaría pasando en la mente y en el corazón de Isaac? Pero yo creo que el sacrificio de Isaac se hizo esos 3 días. Porque antes de la obediencia propiamente dicha, esa obediencia tenía que haber sucedido en el corazón. Porque tenía que haberlo sacrificado, rendido en su corazón a hacer lo que Dios le dijo, para no arrepentirse en 3 días de camino hasta el monte Moriah. Así que eso me parece teso. Lo siguiente que quiero anotar es que quiero que veamos que Abraham se trata de un acto de adoración lo que él estaba haciendo. Fue un acto de adoración. Cuando él llega al monte Moriah, le dice a los siervos, nosotros iremos, quédense ustedes aquí con el burro, nosotros iremos, adoraremos a Dios y volveremos. A ver, en ese punto, muchos teóricos han dicho, probablemente Abraham en su corazón entendía de que Dios no le iba a permitir matar a su hijo. O a lo mejor había fe en su corazón que si Dios le hizo una promesa de un hijo, no se lo quitaría. Pero ciertamente lo que dijo es que vamos a adorar. Él entendía que si al final colocaba a su hijo en ese altar y lo mataba, era un acto de adoración. Y nosotros si vemos, si podemos ver nuestra obediencia hacia Dios como un acto de adoración, nuestra perspectiva cambiaría. Pero normalmente vemos los actos de obediencia hacia Dios, los vemos como algo que nos toca hacer. Como un juicio, como algo punitivo. Pero él lo vio como un acto de adoración. Ahora, lo siguiente es que él nunca le mostró temor a su hijo. Él estaba decidido. Él sabía que Dios probablemente iba a guardar su promesa. Porque en 3 días, de pronto le pudo haber mostrado a su hijo el temor, la desesperación. Pero su hijo apenas se vino a dar cuenta que algo raro pasaba en el momento que iban subiendo solos. Fue cuando dijo, ¿y el cordero dónde está? Él como que ya se empezó a oler el tocino y yo como que soy el cordero acá. Pero mientras todo el camino nunca pensó. De pronto el papá le dio señales de que algo malo estaba pasando. Ellos estaban yendo a adorar al Señor y eso fue lo que le hizo entender. Además, Abraham reconoció el carácter de Dios. Porque él le dijo a su hijo, cuando le hizo la pregunta, ¿dónde está el cordero? Y él le dijo, tranquilo, Dios proveerá. Y sabes, eso es reconocer el carácter de Dios. Eso es que tú en medio de la circunstancia más difícil puedas decir, mira, yo conozco a mi Dios y Él se va a proveer de cordero. Él hará lo que tenga que hacer. No te preocupes. Y lo más teso y lo que tiene que ver con el concepto de fe propiamente en nuestro corazón es que la fe es la que llama a las cosas que no son como si fueran. Él no estaba viendo ningún cordero. El cordero era su hijo, pero aún así él creyó en la bondad de Dios. Y eso es un hombre que verdaderamente conocía el carácter de Dios. Además también armó el altar y en él colocó a su hijo y levantó la mano para degollarlo. Y así fue cuando el Señor supo, y no porque no lo supiera, sino que realmente, tangiblemente, creo que se demostró a sí mismo y a Dios que él era capaz de obedecer. Y aquí me quiero detener por un momento. ¿Te ha pasado que has tenido ese momento en el que tú mismo te demostraste que sí eres capaz de obedecer a Dios? O sea, que hiciste algo que como que no lo mediaste en tu mente, sino que lo hiciste. Y después tal vez te pudiste haber puesto la mano en la cabeza y decir, miércoles. Yo me acuerdo que yo cuando renuncié al gobierno, el día que yo llevé mi carta de renuncia al gobierno, yo trabajé por 13 años con la Secretaría de Educación. Y lo hice porque Dios me llamó a servirle. Y el día que yo presenté mi carta de renuncia, la chica que estaba ahí en la Secretaría de Educación que me conocía no me quería recibir la carta. Y él me decía, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Si la gente quiere trabajar con el gobierno y tú te quieres ir. Y yo estaba determinado, yo dije, no te preocupes, Dios está conmigo. Y yo hablándole de Dios y no sé qué, y presenté mi carta. Pero cuando ya presenté la carta que ya me dio el firmado, no sé, yo dije, miércoles. Acabo de renunciar. ¿Ok?
Porque yo estudié y de eso ya pasaron, eso fue en 2013, o sea, eso ya pasaron 11 años. Y créanme que Dios ha sido bueno, bueno en gran manera. Porque todos esos años que yo trabajé en la Secretaría de Educación, no pude hacer cosas que luego, después que inmediatamente salí, Dios empezó a hacer en mi vida. Y ese nivel de determinación, yo no estoy parándome acá a decir, la super fe. No, yo lo hice con temor y temblor también. Pero fue como ese impulso de Dios de hacer algo que tú sabes que tienes que hacer. Y después, aunque entre duda en tu corazón, tú sabes que fue Dios el que te dio la palabra. Y si te paras en esa parábola, como hablábamos hace 2 domingos atrás, si te plantas en esa ancla, tranquilo. Dios está en control. Amén. Al final de la historia de Abraham, Dios proveyó. Y cuando Dios provee el cordero, me parece teso que él cuando voltea así ve al cordero enredado en el zarzal. Y ojo acá, él no lo vio hasta cuando efectivamente estuvo dispuesto y determinado a obedecer. Lo que me explica que solamente voy a poder ver claramente las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, cuando yo estoy determinado a obedecer. El Señor le dice, ya, aguanta. Ya sé que realmente me amas, me honras y me obedeces. Y en ese momento es cuando él mira. Probablemente ese cordero estaba enredado en el zarzal desde el principio, pero él no lo veía hasta ese momento. Y cogió ese cordero y entonces ese altar que había puesto allí lo colocó el Señor para adorar a Dios. Porque ojo acá, y esto también es otra enseñanza, las bendiciones de Dios realmente son para adorarlo a Él. Amén. Él pudo haber agarrado el cordero y decir, me lo llevo para mi casa y hago un asado en mi casa. No. Lo colocó en el altar y adoró a Dios, porque para eso son sus bendiciones. Amén. Ok, esta fe fue contada por obediencia, dice la Biblia. La fe de Abraham fue contada por obediencia, porque sin ejecutar realmente lo que Dios le dijo que tenía que hacer, Dios le dijo, lo hiciste. Por eso se habla de que Abraham sacrificó a Isaac en la Biblia, porque él lo hizo en su corazón, aún sin hacerlo. Y eso le fue contado por fe. Y hoy se habla de Abraham como el padre de la fe. Se habla de Abraham como el amigo de Dios. Se habla de Abraham como aquella persona que no negó ni a su único hijo. Por eso yo creo que la fe de Abraham es extrema. Y yo puedo decir tremendo. Porque si tú me preguntas a mí si yo estoy dispuesto a sacrificar uno de los hijos, de mis hijos, bueno, tendrá que venir una revelación del Espíritu así. Pero yo hoy, que si tú me lo preguntas, pues yo no lo haría. Y espero que Dios no me pida esa clase de cosas. Bueno, la Biblia dice que Él ya se sacrificó hasta la sangre y que ya no nos va a pedir esa clase de sacrificio. Precisamente, Él dice en su palabra, y lo dice la palabra. Él dice en su palabra que más que sacrificios quiere obediencia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo no sé qué había en la cabeza de Abraham. Y supongo que una fuerte convicción del Espíritu. Pero si a mí me pidieran eso hoy, yo soy pastor, mis amados. Pero yo le diría, espérate, Dios. No te estoy escuchando bien. Y a lo mejor lo cuestionaría. Pero, caray, hacer una cosa como esa tiene que ser que el Espíritu te convenza. ¿Sí? Y yo no pienso que ninguno de mis hijos se acostaría tranquilo en ese altar, ¿no? O sea, además. Pero lo que te quiero mostrar es que ya Jesús hizo una obra sacrificial en la cruz para que tú y yo no tengamos que hacer eso. O sea, si se quiere, nuestra obediencia hoy es mucho más fácil. Mucho más fácil. Amén. Y venía como una imagen a mi corazón. Y aquí quiero empezar realmente a expresarte lo que quiero transmitirte esta mañana. Porque ciertamente, cuando nosotros recibimos una instrucción de Dios, cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos una conciencia. Porque ¿quién de los que están aquí no saben que, por ejemplo, alimentarse bien es bueno? Que hacer ejercicio es bueno. Que dormir las 7 horas mínimas que tenemos que dormir es bueno. Que venir a la iglesia es bueno.
Amén. Qué bueno tener tiempo de venir al Señor y orar y presentar nuestro corazón. ¿Es bueno? ¿Sí o no? Es más, todos los que estamos aquí conocemos los beneficios de eso. Porque el beneficio de orar más, el beneficio de alimentarte mejor, comer mejor, hacer ejercicio, lo sabemos. Hemos leído cosas que alguien nos los ha contado, lo sabemos. La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos lo que tenemos que hacer y el beneficio que hay detrás de lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Ahora, démosle la vuelta a esa moneda. Sabemos también que hay cosas que no debemos hacer. Y sabemos las consecuencias de hacerlo. La tenemos clara. Sabemos que, por ejemplo, comer o tomar cosas que van en contra de nuestra salud es malo. Lo sabemos. Pero ¿y por qué lo hacemos? ¿Qué hace que las cosas buenas que deberíamos hacer no las hagamos y que las cosas malas que no deberíamos hacer, las hacemos? Y hay algo en psicología que se llaman las barreras emocionales y mentales. Y aquí déjame darte una explicación por un momento, me cambio el chaleco y me pongo el de psicólogo. Las barreras emocionales son argumentos que nosotros venimos a traer a nuestra mente que van en contra del conocimiento de algo que es bueno para nosotros, porque lo justifica. Porque si tú me dices a mí que hacer ejercicio, por ejemplo, es bueno, pero cuando yo he tenido una semana dura de trabajo, yo al final de la semana no quiero ir el sábado al gimnasio porque digo, mi cuerpo necesita descanso. ¿Y qué voy a ir yo al gimnasio a estresarme más? No, yo voy a descansar. Me ha dolido la espalda toda la semana. No puedo levantar peso. Sí, de pronto me friego mal la espalda. Sí, además es que la ropa de gimnasio está sucia. Y este mes no he podido pagar la inscripción del gimnasio. Y el gimnasio que tengo en el conjunto, el aire acondicionado se le dañó. Y empiezo a levantar argumentos y todos justificados, todos bien establecidos, todos se ven muy reales y muy verdaderos, pero al final argumentos. Y eso hace que en mi mente se produzca esta barrera que dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Es más, lo valido. Le pregunta a Elías, oye Elías, ¿seguro que uno tiene que descansar? ¿Ah? Y Elías me dice, claro, pastor, usted trabaja mucho, tienes que descansar. Ya lo tengo validado. Y entonces no hago lo que tengo que hacer. Porque tengo una barrera que me está diciendo no lo hagas. Pero hay que te digan, óyeme, ¿qué te parece una Coca-Colita ahorita con mucho hielo? ¿Qué te parece? ¿A cuánto se le hizo agua a la boca? A mí se me hizo agua a la boca. Yo tengo que dejar de decir que en el cielo va a haber Coca-Cola. Porque eso va en contra del Señor. Sí, hay mote de queso en el cielo también. Pero en verdad, entonces tú empiezas a justificarte para hacer lo que no debes hacer. Oye, una Coca-Colita con hielo ahora que hace calor. Y una hamburguesita. Te lo mereces, ¿ah? Una semana de trabajo, una recompensa. Ey, uno de vez en cuando se tiene que dar un gustico. ¿Y por qué no? Uno al año no hace daño. Y empiezas a justificar todo lo que no debes hacer. Y eso es una barrera emocional también y mental que impide que efectivamente tú puedas terminar obedeciendo lo que es correcto para tu vida. Segunda de Corintios capítulo 10, y ahora vamos a ponerle fundamento bíblico a esto que les acabo de decir. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6 dice lo siguiente. Somos humanos. Eso parece una justificación, ¿verdad? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ah, cambia, ¿verdad? Echa por el suelo esa idea de nuestra naturaleza humana débil, porque somos humanos, sí tenemos esta naturaleza, pero nuestras armas son diferentes. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos, ¿qué dice ahí? Falsos.
que nos creamos en nuestra mente que pueden parecer muy verdaderos, pero que son falsos. Capturamos los pensamientos rebeldes y engañosos a las personas a obedecer a Cristo. Tenemos que capturar esos pensamientos rebeldes y engañosos. Y una vez ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Sabes cuál es la razón por la cual todos nosotros no hemos sido castigados por desobedientes ya? Porque todos somos desobedientes. Parte de lo que va a venir como juicio a la tierra, realmente es cuando los hijos de Dios realmente obedezcan, entonces también aquellos que no obedecen serán juzgados. Pero la misericordia de Dios nos alcanza, gracias a Dios, porque seguimos siendo desobedientes. Pero quiero anotarte algunas cosas que el apóstol Pablo llama aquí fortalezas del razonamiento. Y estas fortalezas del razonamiento son estas estructuras tan fuertes en tu mente y en la mía que hacen que no cambiemos, que no obedezcamos a Dios. Porque ¿cuántos argumentos nosotros no traemos impregnados en nuestro corazón desde que somos niños? Y nos dijeron cosas que nosotros decimos, pero si mi abuela me decía que el café era bueno, ahora ¿por qué el médico me dice que el café es malo para mí? Sí, y el café con pan más. Si en mi casa había Coca-Cola en vez de agua, entonces ahora ¿por qué me dicen que la Coca-Cola es para destapar cañerías? Y todas esas fortalezas y esos razonamientos que hay, estos argumentos falsos, también dice el apóstol Pablo. Argumentos falsos. Puedes estar todo lo justificado que tú quieras, pero son falsos. No responden a la verdad de Dios. Y también habla de los obstáculos de arrogancia. Dice el versículo 5, derribamos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Todo obstáculo de arrogancia. ¿Sabe cuáles son los obstáculos de arrogancia? Cuando tú crees que sabes más que Dios. ¿Cuántos de aquí saben más que Dios? Levanten su mano. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice la palabra. Sus razonamientos son justos. Si nosotros comparamos nuestra sabiduría con la de Dios, Dios es sabio. Y todo lo que está escrito aquí es Dios. Entonces, ¿por qué juzgamos eso? ¿Por qué nosotros cuestionamos lo que dice Dios? Dice la palabra, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y tenemos que capturar nuestros pensamientos rebeldes. Porque eso al fin y al cabo es lo único que impide que tú y yo podamos obedecer a Dios. Lo que hace que nos aferremos a estas formas viejas es que se volvieron habituales para nosotros. Y por eso hoy por hoy nosotros estamos tan aferrados a las cosas que hemos hecho por años porque no queremos soltar esas recompensas superficiales que recibimos cuando hacemos lo que nos da la gana. Porque si tú dices hoy, mira, yo prefiero quedarme en casa viendo Netflix que ir a la iglesia, vas a recibir una recompensa. La recompensa es que te quedarás descansando ese día. Y chévere, con el aire acondicionado, viendo Netflix o lo que tú quieras, la recompensa va a ser momentánea. Es como si tú tienes una galleta, a mí me gustan las galletas esas que tienen chispitas de chocolate. Me encantan esas galletas que venden en Juan Valdez. Y sabes que cuando yo compro una galleta de esa me la quiero comer yo solo. No le quiero dar a nadie esa galleta. Pero yo puedo disfrutarme de mi galleta solito. Con un buen capuchino, un cafecito, solo, no lo doy a nadie. Me lo disfruto el ratico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo mi galleta de chocolate la comparto con otros? ¿Qué pasaría si yo la comparto, por ejemplo, con Cristina? Cristina, ¿cómo se sentiría si yo comparto mi galleta contigo, Cristina? Feliz y honrada. Y desconozco que mi momentico de sabrosura con mi galleta se va a acabar en unos minutos. Pero si yo comparto lo que tengo con alguien más, estoy cultivando una amistad que puede durar para siempre. Y así son las cosas con Dios. Nosotros perdemos de vista, tontamente, déjenmelo decir, que las cosas que hacemos por nuestra propia cuenta tienen un beneficio corto, momentáneo y que no tiene ninguna trascendencia.
Pero cuando tú y yo obedecemos a Dios, el beneficio es eterno, dura para siempre. Estamos cultivando cosas que nosotros no nos imaginamos y allí es donde nosotros tenemos que ser avesados. Mis amados, quiero terminar aterrizando todo lo que hemos visto durante este bimestre a una sola idea. Nuestra obediencia tiene que racional y conscientemente ser justamente lo que Dios quiere que hagamos. No lo que nosotros, no lo que nuestros argumentos y nuestras mentiras han dicho. ¿Sabes qué pasó en la Biblia en Éxodo en el capítulo 8? Dice la palabra que cuando vinieron las 10 plagas de Egipto, una de esas plagas fue la plaga de las ranas. ¿Se acuerdan? Y cuando esa plaga vino, el lugar estaba infectado de ranas. Y entonces el faraón fue y le dijo a Moisés, te ruego que ores al Señor y le digas que quita esta rana, que yo voy a obedecer lo que él me está pidiendo. Voy a dejar ir a su pueblo a adorar al desierto. Entonces Moisés le pregunta al faraón, ¿cuándo quieres que yo ore al Señor para que haga lo que tú estás pidiendo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del faraón? Mañana. Esa fue la respuesta del faraón. Está viviendo con un problema terrible. Todo se le estaba pudriendo de las ranas. Pero él dijo, mañana. Eso es procrastinación. Y eso es lo que nos pasa. Que cuando Dios nos dice, mijo, usted sabe todos los beneficios que hay en obedecer, en ir al gimnasio, en alimentarte bien, en leer más la palabra, en tener una mejor relación con tu familia, con tu esposo. ¿Y cuándo quieres obedecer eso? Mañana. Mañana. Sí, en el peor de los casos, el lunes. No, el miércoles. La otra semana empiezo. Y ojo, muchos de los que de pronto determinamos hacer cosas este año, ya estamos viendo que mayo se está acabando. Y cuando pise junio decimos, se acabó el año. Y por ahí en julio, agosto decimos, ¿ya para qué? Arranco el próximo. Y ese mañana y esa procrastinación en hacer lo que tenemos que hacer es lo que nos tiene detenidos. Voy a volver a insistir. Los beneficios momentáneos de no hacer lo que debemos hacer son momentáneos. Pero la bendición eterna de hacer lo que tenemos que hacer es eso, eterna. Eterna es para siempre. Obedece al Señor y verás todas las bendiciones de Él. Termina diciendo la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, aunque era hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que obedecen. Si Jesús, mis amados, tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Esta serie de obediencia no acaba aquí. Hoy vamos a dejar de predicar acerca de la obediencia porque ya lo hicimos por 2 meses. Pero debe quedar en nuestro corazón impreso de que necesitamos aprender a obedecer a Dios y que obedecerlo tiene una serie de beneficios eternos y que todo lo que tú encuentres por promesas en la Biblia, como les dije hace 2 semanas, se desbloquea cuando obedecemos al Señor. Y créanme que obedecer a Dios no es gravoso. Lo difícil lo hacemos por los argumentos que tenemos en nuestra mente. Pero yo hoy quiero orar porque todos esos argumentos caigan, para que se desbloquee en cada uno de nosotros la oportunidad de recibir los beneficios y la bendición de obedecer a Dios. Yo sé que esta no ha sido una serie fácil, porque sé que cuando le dicen a uno obedece, no es fácil. Hay un corazón rebelde en nosotros. Pero quiero decirte que Dios es un Dios de amor. Y termino con esto. La obediencia a Dios no reemplaza su gracia. Por más que tú y yo obedezcamos, Él no nos va a amar más o menos. La diferencia que hay es que un hijo obediente le saca una sonrisa al padre. Yo no le doy más cosas a mis hijos porque son obedientes o no. Son mis hijos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos ama. Dios no te va a dejar de amar porque seas desobediente.
El problema de la desobediencia son las consecuencias. La bendición de la obediencia son las recompensas. Tú decides, ¿quieres recibir la recompensa o quieres vivir la consecuencia? Él te ama y no olvides eso, porque nada de lo que hagamos va a hacer que Él nos ame menos, porque somos salvos por su gracia y por su amor en el nombre de Jesús. Ponte en pie esta mañana, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor.